Un político que cumple una de sus promesas más importantes el mismo día que llega a la presidencia. Señores, pidan un deseo porque esto dudo que lo vayan a ver durante muchos años. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Y como estás viendo en el titular de este diario, Javier Milei firma decreto para reducir de 18 a 9 los ministerios en Argentina. ¿Qué carteras eliminó o qué ministerios eliminó? Básicamente mandó a la mitad a los ministerios y vamos a ver qué ministerios eliminó, cómo lo hizo y explicar por qué esto es necesario. ¿Por qué? Porque esto lo podríamos replicar perfectamente en nuestro país, en el Perú, ya que en nuestro país tenemos 18 ministerios actualmente, lo cual es excesivo y un gasto innecesario de plata. Y también te voy a dar argumentos filosóficos, económicos, políticos, para que tú puedas defender esta postura frente a otras personas que puedan argumentar que es más, necesitamos más ministerios, que hay muy pocos. Entonces vamos a analizar todo esto. El programa de hoy va a estar muy completo, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Y recuerda también que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así puedas apoyar de una manera más directa y también vas a poder ser miembro del canal. Abajo hay un botón que dice unirse, así que puedes entrar al Patreon o hacerte miembro directamente del canal. Tú decides cómo apoyar para que este proyecto siga adelante. Y ahora sí, vamos a iniciar esto y vemos lo siguiente. Javier Milei decreto para reducir de 18 a 9 los ministerios. En realidad, si nos vamos a otra página, en realidad vemos lo siguiente, que esto se ha reducido en realidad de 22 a 9 ministerios a través de un decreto de necesidad de urgencia o DNU. Por ejemplo, acá tenemos la cuenta de Juanín Fernández y vemos lo siguiente, que estos van a ser sus ministerios y estos son los ministerios que quedaron afuera. Vamos a agrandar la imagen y lo vemos primero por los ministerios que quedaron afuera y son eliminados. Vemos lo siguiente: transporte, eliminado; obras públicas, eliminado; salud, eliminado; desarrollo social, eliminado; mujeres, eliminado; educación, eliminado; cultura, ciencia, tecnología, trabajo, ambiente, turismo, deportes, desarrollo territorial. Todos estos ministerios fueron quitados de básicamente de el gobierno de Argentina, lo cual es positivo, es muy positivo, pero hay que justificar por qué. Porque la gran mayoría, no sé si la gran mayoría, ya vamos a hablar con propiedad, porque quizás una parte de las personas que se alegran por esto en realidad no tienen bien claro por qué es necesario reducir los ministerios. ¿Por qué? Porque incluso muchos dicen que en realidad esto hará al Estado más eficiente y en realidad el Estado no puede ser más eficiente por temas de restricción de información a través de lo que es el cálculo económico, que lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque siempre se renueva la gente en el canal y muchos no saben por qué es necesario esto y hay que hablar de teoría económica, que en eso sí vamos a hacerlo de la manera más linda, ¿no? Respecto a capital humano vemos lo siguiente: se detalla también las atribuciones, sobre todo lo concerniente a la educación, la cultura, relaciones. Bueno, acá hay algunas cosas que no me gustan, pero vamos a comentar primero lo siguiente. ¿Qué ministerios sí se han quedado? Ya vimos los que se quedaron afuera. Vemos capital humano, seguridad, infraestructura, defensa, economía, canciller, justicia y el ministro del interior. ¿Ok? Esto ya está confirmado y vamos a explicar primero por qué. Primero, hay mucha gente que podría decir que, bueno, antes de eso, ordenándolos. Lo primero que todo, que es bastante sorprendente que un presidente cumpla una propuesta tan fuerte, ¿no? Y tú me podrás decir, Mirko, esto cambia tu percepción, o debería cambiarnos, si es que me pidas a mí una opinión, la percepción sobre la política y los políticos, que si pueden ser honestos y tal, y yo voy a ser tajante con esto, y lo voy a decir desde el día 1. No, al menos para mí no cambia mi percepción de la política, que es sucia, que se manejan muchos intereses por detrás. Yo no cambio. Me parece que Javier Milei no es la regla. Milei es una excepción a la regla. Milei, como lo dije en el directo ayer con Martín del Pomar, es un trébol de 7 hojas, no algo que se ve una vez cada 1000 años. Es si quieres llevarlo al terreno futbolístico, es un cienciano en el 2003, un equipo que se armó con pocas pretensiones y terminó siendo campeón de la Sudamericana. Es algo que es algo, una excepción, ¿no? Una rareza que probablemente se repita no sé de acá cuántos años. Por lo tanto, a mí no me cambia la percepción de la política lo que vaya a hacer Javier Milei, ¿ok? Una vez entendido esto, ahora vamos con el argumento.
¿Por qué es importante la reducción de ministerios? Para empezar, que un ministerio se elimine no es materia... O sea, la sola eliminación del ministerio no es de por sí algo bueno o algo malo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un solo ministerio, y esto hay que hablarlo bien, puedes tener un solo ministerio de 25, puedes pasar a uno, y que ese uno se ocupe de, o sea, siga haciendo las mismas funciones que hacen los demás ministerios. Entonces, aunque tú tengas uno, no es tan importante la cantidad, sino la eliminación de funciones que tuvieron esos otros ministerios. En este caso, Javier Milei elimina el ministerio y también elimina muchas de esas funciones que tenían los anteriores ministerios. Eso es lo realmente importante. ¿Y por qué es tan necesario esto? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y esto es gracias a los medios de comunicación, esto es gracias a la educación estatal y tal, tienen entendido que en realidad el Estado es como una empresa. No sé si has escuchado a través de muchos políticos, sobre todo acá en Perú, que nos quieren vender la moto, que dicen que el Estado puede ser administrado como una empresa privada. ¿Tú has escuchado esto? Obviamente lo has escuchado. Hay muchos políticos o fanáticos de políticos que nos dicen lo siguiente: esta persona es un buen gerente en el sector privado y por lo tanto, si es un buen gerente en el sector privado, puede gerenciar y ordenar el Estado porque él ya tiene experiencia administrativa en el sector privado. Por lo tanto, puede hacer lo mismo en el Estado. Puede ordenarlo como una empresa para poner las cuentas en orden y así que el Estado funcione bien, sea más eficiente. Bueno, yo les recomiendo este libro de Mises que se llama Burocracia, gestión empresarial frente a gestión burocrática. No es un libro muy largo, la verdad se los recomiendo bastante. ¿Cuántas páginas tenía? 161 páginas, o sea, no es mucho, se los recomiendo bastante. Ok, ¿y por qué se los recomiendo? Porque a raíz de lo de Milei, y esto aplicado en Perú, lo que debe hacer el Estado, o bueno, no debería hacer, disculpen, lo que el Estado tiene que quitarse de en medio. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado no lo puede hacer de manera coherente, por tres grandes motivos. Primero, no hay cálculo económico. ¿Qué es el cálculo económico? Es lo que pasa en el sector privado, para hacerlo de manera muy sencilla. Lo que pasa en el sector privado es que si tú sacas un producto y este producto tiene buena acogida, tú te llenas de dinero. Si tiene mala acogida, pues quiebras o tienes que cambiar el producto. ¿Por qué? Porque la gente, a través del sistema de precios y sistema de ganancias, te dice mediante esa información lo que le sirve a la gente y lo que no le sirve a la gente. Eso es lo que te dice la gente, ¿ok? En el Estado no funciona así, porque al Estado, al llegar los impuestos de manera coactiva todos los meses, independientemente si funciona bien, independientemente si funciona mal, el Estado no tiene incentivos y no tiene la información necesaria para hacer las cosas bien. Ese es el primer motivo. El segundo motivo está básicamente en que es bastante imposible que un monopolio funcione bien, porque eso es el gobierno. El gobierno es un monopolio, el Estado, mejor dicho, es un monopolio. Un monopolio en temas de carreteras, en temas de seguridad, de justicia y muchos otros ámbitos donde el gobierno solo es el único ofertante. Entonces ya sabes cómo funciona un monopolio. El monopolio sigue creciendo en base a su renta monopolística, básicamente todo lo que puede. Entonces estás pidiendo que un monopolio funcione bien. Si un monopolio no funciona en el sector privado, tampoco funciona en el sector público, ¿no? Y luego está que justamente en el sector privado, como digo, si tú lo haces mal, quiebras. En el Estado, no. Esos serían los tres motivos que te resume el libro, ¿no? Igual hay muchísima más información, te lo recomiendo que lo leas, ¿no? Pero por eso es necesario. Entonces, Javier Milei no se va a caracterizar por ser un buen gestor. Lo único que va a hacer es devolverle lo que le pertenece a la gente, a nosotros los emprendedores, para que ellos lo hagan. Él no se va a poner a administrar el Estado. Eso no es el objetivo, y el que te diga eso, al menos en mi juicio, está totalmente equivocado. Lo que hace es devolverle las funciones del sector privado, del Estado al sector privado, punto, nada más. No es como que buen gestor, vamos a administrar, no, eso, al menos desde la teoría económica de la escuela austriaca, es errado totalmente, y está peleado con la ética de la libertad, porque si nos vamos al plano filosófico, los libertarios nos caracterizamos por explicarle a la gente no tanto si una política pública debe ser más intrusiva, menos intrusiva, si debe haber una expansión monetaria, si debe haber una contracción monetaria, cómo deben estar los tipos de interés. No vamos tanto a ese tema, ¿no? Sino vamos a si es moral, si es ético que el Estado lo haga. Y obviamente la respuesta es que no es ético, porque el Estado ataca a personas pacíficas para beneficiar a unos pocos. Ok, señores, creo que ha estado bastante completo el programa el día de hoy. Lo he tratado de ser lo más didáctico posible para ver cómo Javier Milei
ha cumplido esta promesa y cómo lo podemos emular en Perú. Yo estoy bastante contento por esto, pero igual me parece que todavía son muchos ministerios. Todavía, por ejemplo, no sé, si nos queremos poner más exquisitos, el Ministerio de Infraestructura podría sobrar perfectamente, me parece que podría sobrar perfectamente. Quizás el Ministerio del Interior también puede sobrar perfectamente, puede estar en temas de justicia, justicia, defensa, puede, quizás, ¿no? O sea, si nos ponemos más quisquillosos, bueno. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto este programa. Coméntame abajo qué te pareció todo esto y nos estamos viendo en el próximo. Un saludo y hasta pronto.